aporte a la bitácora institucional, al registro de actividades de la universidad, queremos comenzar un ciclo apuntado a dejar algunos datos sobre la gente, que es la historia más blanda, la referida a las personas en una facultad como la nuestra. Y hemos tenido la oportunidad recientemente de tener un primer doctorado hecho Made in Facultad Regional, y con esa motivación comenzamos a contactar a las personas que habían tenido mucho que ver con eso. Y me encontré con alguien que, por supuesto, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, pero nunca había leído su currículum. Y debo reconocer que me pareció interesante y me pareció motivante para estudiantes y docentes vinculados a nuestra facultad, por lo que vamos a iniciar este ciclo que por ahora se llamará Huella Tecnológica, con una entrevista con nuestro amigo el doctor Marcelo Tulio Piovani. Marcelo. Muchas gracias. La idea, como decía, es tratar de apuntarle a lo que la persona vivencia en nuestros espacios, más que lo que queda asentado en los papers o en los apuntes de clase. Así que me parece interesante empezar en tu caso con tu etapa preuniversitaria. Los padres, vos naciste en Bahía Blanca o no. Bueno, yo nací acá en Bahía Blanca de una familia inmigrantes, padres inmigrantes, abuelos inmigrantes, venidos después de la guerra. Y siempre viví en el mismo lugar, en el mismo barrio. Fui a la escuela del barrio, que estaba a la vuelta de la cuadra en casa. ¿Y ese barrio es? El barrio San Martín. Algunos lo conocen más porque fue la sede en su momento del Alejandro Moreno, y después de la primaria fue la misma escuela a la que asistieron mis hermanos mayores. Yo soy el más chico de todos, de 4. Y bueno, después fui al Colegio Salesiano de la Piedad, que estaba bastante cerca, un colegio técnico. También allí... Cruzando Avenida Colón. Cruzando Avenida Colón, a unas 8 cuadras de mi casa, entonces era cuestión de ir caminando. No había, en aquel entonces, época final del gobierno militar de la década del 70, no había tantos líos por allí como ahora, que hay que llevar a los chicos en auto. Incluso también durante toda mi etapa en el secundario, durante la primera etapa de la democracia, era todo muy tranquilo, no había tanto lío. Entonces, caminar 8 cuadras no era nada. ¿Y la Piedad tenía orientaciones distintas? Y la Piedad tenía, como colegio técnico, tenía orientaciones en mecánica, la que yo seguí, después orientaciones en carpintería e imprenta. Y bueno, entonces por ahí, en parte por lo que yo había aprendido en el colegio, y después también en parte porque me gustaba, dije, bueno, acá cuando todo el mundo me preguntaba, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Y bueno, algo que tenga que ver con la mecánica, ingeniería mecánica, algo por el estilo. En su momento, principalmente con esta apertura que dio la democracia a otra clase de información y también de posibilidades de formación, por ahí sí, ¿en qué se notaba eso? ¿Qué información llegaba después del 83 que no llegaba antes? A menos la que yo veía en la edad que yo tenía, ¿no? Siempre llegaba determinado tipo de información sesgada, con cuestiones que tuvieran que ver principalmente con el campo, y por ahí alguna cosa que se veía como promocional en la televisión de aquel entonces, que eran para Bahía Blanca 2 canales, la posibilidad de ingresar a centros de alta excelencia, que el que más se promocionaba era el del Instituto Balseiro. Siempre me quedó en la cabeza. Ya lo mirabas.
O sea, desde la escuela aparecía secundaria... como propaganda. Sí, pero quiero decir, sí, posiblemente a cualquiera de la escuela secundaria que estuviera más interesado en el próximo partido de fútbol, la propaganda del Balseiro podía resultarle intrascendente. Y es que a muchos nos llamaba la atención eso. Ajá. Nos llamaba la atención y bueno, entonces, ya en aquel entonces... en parte y ahí los docentes, los experimentos que uno hacía en el colegio o experimentos que faltaban hacer porque no siempre se tenía todo y entonces algún que otro profesor decía bueno, para esto hace falta tal cosa y cómo se puede llegar a conseguir y bueno, es difícil porque estamos ya había un arranque inflacionario en el 87, 88, entonces a esa época. Bueno, pero había mucho docente entusiasta, me parece. Había docentes entusiastas, de taller, por ejemplo. había de todo. Como siempre hay de todo, gente muy entusiasta, gente que por peinar canas tenía una visión de largo plazo y también histórica, entonces siempre uno preguntaba, ¿y cómo puede ser esto? Entonces, mirá, pibe, vos tenés esto así, 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 te daba todo un panorama sin puntualizar mucho, ¿no? Y daba a entender que, bueno, siempre la fortuna de uno no va a estar asociada a lo que le pasa en el medio, sino a lo que el esfuerzo personal. El medio siempre va a estar obrando de una manera no muy afín a lo que uno quiere muchas veces. Y cuando mencionás lo de mecánica, me imagino que ya en ese momento el espectro así universitario con el que vos podías, supongo, irte de Bahía Blanca si te apetecía o y no. Estaba, mirá, yo tenía en la cabeza no tanto la tecnológica, sino en la Universidad del Sur hacer algo que tuviera que ver con física. Incluso mi hermano mayor, que estudió matemática, estaba en la universidad y bueno, ya se había recibido en matemático y estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos mientras yo terminaba el secundario. Bueno, había dicho, bueno, yo tengo que estudiar matemático, me quedé con matemática porque era lo que más se parecía a física que no existía. Ajá. Física recién me pude enterar que se organizó como departamento nuevamente y como carrera en el 84, 85. Pero algo pasaba entonces en tu casa con el Balseiro y los Y bueno, siempre había algo, ¿no? Yo muchas de las cosas en las que me entretenía tenían que ver con cosas que uno veía en la televisión de pibe y después hacer sus propios juguetes con lo que tuviera a disposición, armar un cohete para ir a la luna con latas de zapallo, cosas por el estilo. Estaba el taller galpón de mis tíos y nos pasábamos buenas horas de los fines de semana metidos ahí, rompiendo cosas. ¿Qué hacían en ese taller los tíos? Y era propio de eso, ¿no? Lo que sería un... ¿Metalurgia? No, propio de casa, donde se tienen las herramientas y equipamiento para resolver las cosas de la casa. Pero como era bastante grande, nada de tener trabajo profesional o de oficio asociado a nada. Obviamente tenían sus trabajos particulares, pero cosas que había que reparar, y bueno, se reparaba ahí, no se mandaba a reparar nada a otra gente. Y entonces la UTN aparece. Y la UTN aparece por cuenta de un profesor del colegio, que también era profesor acá y que, bueno, yo estaba haciendo algunas cosas de computación y me había invitado a venir acá a charlar con la gente del centro de cómputo de aquel entonces, 87, 88, estaba el ingeniero Santos y estaba Reyes. Entonces, bueno, ahí me comentaron las cosas que hacían y tal. Y después, bueno... pero fíjate qué detalle, ¿no? O sea, la primera vez que viniste acercado por la computación, claro, que era muy incipiente en la universidad en esa época. Sí, entonces... En cualquier universidad del país. Sí. Y yo estaba haciendo algunas cosas, más que nada con una computadora que me trajo mi hermano en aquel entonces, la primera vez que vino, una Commodore 64 y que fue durante la década del 80 el
el hito, ¿no? Claro. Todo el mundo trataba de hacer alguna cosa en el lenguaje Se programaba, claro. en el lenguaje rudimentario. Entonces ahí supe de la existencia de la UTN y de las particularidades que tenía la UTN, y unos cuantos meses antes de terminar en esa el época, secundario, ¿qué le llamaban particularidades? ¿Poder trabajar? claro, ¿no? Estar trabajando, poder seguir una carrera de grado suficientemente clásica, sin tantas prerrogativas de ir de un lado para el otro y cosas por el estilo. Está todo concentrado. Ahí estás hablando de la ventaja del horario, claro, no discontinuo, digamos, claro, que tenía claro, su claro. importante ventaja. Es ¿no? una Había ventaja tiempos fundamental. muertos. Y seguir más o menos un esquema bastante parecido, esquema de actividad, ¿no? de cursado bastante parecido al del secundario técnico que yo había seguido. Entonces sí, todo concentrado, de una manera bastante uniformada. Y entonces, cuando yo me enteré cómo podía ser el sistema de cursado de física allá, dije, uy caray, acá se me va a complicar. Encima yo ya estaba trabajando. Ya había empezado la carrera entonces de física, Claro, en la Universidad en del el Sur, 84. Yo terminé el Ochoa, secundario en el 87, el secundario. Claro. Y bueno, entonces el 88 arranqué aquí. Y bueno, arranqué que ya había una huelga. Entonces eso fue bastante particular. ¿Había qué, perdón? Una huelga docente. Había una huelga. Y entonces los primeros 2-3 meses de cursado me lo tuve que fagocitar con libros que sacaba de la biblioteca y aprendiendo uno por su propio medio, porque al haber huelga tampoco había docentes dispuestos a dar clase. Y fue una época media tensa. Pero vos, ¿qué percibías? ¿El estudiante estándar no andaba buscando libros para cubrir una huelga? ¿Estaba esperando las clases o no? Sí, y... O sea que ya vos tenías una curiosidad de manejarte por tus propios medios. Sí. Y bueno, entonces arranqué de esa manera. Después, en el medio del camino, pasó de todo. La empresa donde yo trabajaba... Perdón, dijiste que entonces valorabas esa cosa de poder trabajar. Sí, ciertamente. Y trabajaste, decidiste trabajar durante el durante un... No era una exigencia. No era una exigencia porque económica, familiar. no estaban las cosas mal en casa. Tampoco era para tirar manteca al techo, pero el asunto que a mí de buena primera me vino bien, porque claro, a los 18 años tener una primera plata personal siempre viene bien, permite algunas libertades que antes no se tenían. Entonces, bueno, me sirvió para comprarme otra computadora. Nunca mejor. lo viste como un riesgo, ¿no? Porque algunos predicamos el no trabajar porque la primera plata en el bolsillo puede llegar a cambiar los hábitos. Bueno, y tener compañeros de trabajo que el fin de semana comen asado y no están estudiando para el parcial. Es que eso viene un poco de casa, ¿no? También había... ¿La cuestión de disciplina? Y sí. Máxime, la familia mía, bueno, yo normalmente con mis padres y mis tíos que viven al lado de... y abuelos también, en sus momentos cuando todavía vivían, no hablaba en castellano, hablaba en la primera lengua que aprendí, que era el italiano. Aprendí italiano y el dialecto que ellos o sea, dicen la que lengua inicial no fue el español. El español lo aprendí en la escuela. Ajá. Y los primeros meses hubo alguna especie de contradicción. Yo pensaba que eso solo nos pasaba a los que habíamos vivido en algún lugar cordillerano con No es tan así. Incluso el caso tuyo más afín a lo germánico que tiene, es un poco más complicado que los latinos desde un cierto punto de vista, pero siempre fue más de vocación recoleta, de tener su colectividad más cercana. Sí, igual había una geografía ahí que unía suizos, austríacos y italianos del norte.
Pero volviendo entonces a esto, una de las cosas que me había llamado la atención también en el currículum, y después vamos a volver sobre eso, es que figura el inglés, el italiano, el alemán, el francés, el portugués y el furlán. Más allá de que tengo un amigo que se llama así de apellido, que vive en Guatemala, esto es un dialecto. Es un dialecto que ellos consideran que es idioma. Es el dialecto de la región del Friuli. Ellos, cualquiera de los dialectos se consideran idioma o no. Claro, bueno, ahí viene, bueno, en particular no, porque son bastante cabezaduras. Se escribe, tiene su gramática, tiene su semántica y está arreglada, tiene sus reglas en ese sentido. Y no llamaron a especialistas de Roma, tuvieron que llamarlo de otro lado, llamaron de la Universidad de Cataluña. Y sigue vivo en Italia con fuerza. Sigue vivo en el Friuli y sigue vivo en el cerca de 1 millón y tanto de inmigrantes del Friuli que se fueron para todos lados, en Argentina, en Brasil. ¿Eso quiere decir que vos te reunís con alguien? No es que me reúna con alguien, hablarlo, pero lo puedo llegar a hablar tranquilamente. Cuando estuve se pierde rápido. En España, hubo una reunión para todos los que eran extra españoles. Y bueno, había unas chicas y chicos del Friuli y nos pusimos a hablar en el dialecto. Cuando vi que en el cartelito decía Friuli, y les saludé en el saludo Mandi, el saludo típico del Friuli, y me miraron, ¿pero vos de dónde sos? Yo soy argentino, claro. Pero ahí empiezan a preguntar de qué hablan ustedes. Claro, le recité el linaje, entonces son los nuestros. Bueno, en parte sí, en parte no. Quiere decir que entonces tu aseveración de que hablabas italiano ya se multiplica por 2 acá. Hablabas 2 idiomas en esa infancia. De esa infancia eran 2. Y bueno, pues mi padre y mi madre hablaban italiano entre sí. ¿Porque eran de distintas regiones? Sí, pegadas, pero uno tiene una faceta con un dialecto y otro tiene otra faceta con otro dialecto. Claro. Más parecido al toscano, al italiano. ¿Y qué hacía tu papá? Mi papá fue administrativo de varios lugares y él después terminó jubilando como administrativo de la curia eclesiástica. ¿Ya estaba en Calle Colón, eso sí? Ya estaba en Calle Colón, entonces desde bastante tiempo atrás fue administrativo y bueno, y así estábamos dentro de todo bastante bien, no era tampoco una cosa de... tenía también un rebusquecito como para redondear el salario como instrumentista de órgano, director de coros y bueno, y andaba dentro de todo bastante bien. No son de esas profesiones que se paga mucho, ¿no? No, claro, no son obviamente, pero bueno, funcionaba. Pero disfrutan de esa actividad muchísimo. Yo no quisiera perder acá una cuestión que en las universidades me da la impresión, y que quería escuchar tu opinión, desatendemos un poco el tema de los idiomas y me da la impresión que tiene por lo menos 2 vertientes. Una es quizá la forma en la que las personas razonan cuando manejan más de uno, pero también la ventaja de poder contar con, escriben una publicación o pueden leer cosas en original. ¿Cómo te sirvió a vos esto y por qué? Porque de alguna manera el haber manejado 3 casi desde chico, porque en algún momento tuviste que aprender español en la esquina jugando a la pelota con los chicos. Sí, obvio. ¿Te produjo alguna ventaja para aprender los demás? Sí. ¿O simplemente menos miedo y más cara dura, decimos nosotros cuando a veces? Mira, al principio puede ser un poco miedo. Incluso hasta el mismo francés yo lo tenía en parte de cuna, porque, bueno, mi madre y mi tía, entre ellas a veces hablaban francés, recordando época de su educación infantil en Francia, y Europa en fuego. Y mi abuelo iba donde había trabajo. Entonces estuvieron mucho tiempo en Francia, en los suburbios de París, y ahí fue que toda la escuela primaria y parte de la secundaria la hicieron en francés. Y digo parte porque arrancó la Segunda Guerra y tuvieron que salir despavoridos porque, bueno,
no tuvo Italia mejor idea que declarar la guerra. En consecuencia, todos los italianos que estaban allí eran pasibles de sufrir algún problema. Y bueno, pero obviamente no lo alcancé a manejar hasta mucho tiempo después de grande, porque recién con mis primeros contactos con colegas de Francia, incluso con la perspectiva de fama que se le hacía a los franceses de no tener buena predisposición a hablar en otro idioma que no fuera el propio, para discutir alguna idea por ahí empecé a aprender algo de francés, pero de buena primera terminó siendo más. ¿Eso fue ir a la Alianza o...? No, por mis propios medios, ya en su momento con la primera plata que yo tuve de una beca de alumno acá, me compré unos fascículos para ir aprendiendo francés. ¿Esa beca de alumno era la del centro de cómputos? La del centro de cómputos. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar eso ahí. Y empecé a aprender algunas palabritas, después fueron unas pocas más y otras pocas más, sí, lo mismo el alemán. Y ya venía más o menos armadito como para... Pero ya era casi un deporte entonces, ¿no? Sí, alguna curiosidad, ¿no? Una curiosidad porque gustaba. Después vamos a avanzar un poco sobre el tema de la universidad y los posgrados, pero es evidente entonces cuando uno mira el Deutsche Austausch, lo que está diciendo fue esa curiosidad inicial por el idioma la que permite aplicar después a otro tipo de becas también. Claro, sí. Eso fue el DAD, una beca que conseguimos con varios compañeros y colegas de la facultad, es decir, hacer un viaje de estudios en Alemania. Muy bien. ¿Y eso lo promovió alguien de la facultad? Sí, impulsamos varios alumnos de acá, a semejanza de algunos casos exitosos de conocidos amigos que teníamos de ingeniería de la Universidad del Sur. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros desde acá? Y así fue que empezamos a hurgar cómo lo podíamos hacer. Estaba bastante complicado en su momento. ¿Se promovió desde el departamento, desde una materia, un docente? Éramos todos de ingeniería mecánica. Los propios estudiantes. Y empezamos a conversar con algunos docentes, a ver cómo se podía hacer. Y recién empezamos a obtener algo de buena predisposición o visibilidad de qué futuro podíamos llegar a aprovechar y qué herramientas podíamos llegar a articular cuando hablamos con el ingeniero Siri y nos sugirió la idea de armar un pequeño emprendimiento con la finalidad de viajar a Alemania, porque si bien Alemania nos becaba todo el trayecto interno, los accesos a las universidades, digamos, todo el viaje interno, pero el viaje en avión nos lo teníamos que costear nosotros. Y bueno, salvo algunos que ya nos habíamos recibido en ese interín. Antonio Siri era docente del Antonio Siri era docente de ingeniería mecánica, daba economía y organización industrial en aquel entonces. Y obviamente teníamos que competir primero para conseguir la beca del DAD. No era una cosa de sí, nosotros somos un grupito de alumnos, auspiciado también con estos profesores. ¿Significa esto que había entonces varios estudiantes que manejaban el idioma? Bueno, ahí viene el asunto. Lo único que más o menos lo manejaba, y muy más o menos, porque no tenía un curso formal, te recuerdo, era más de aprendizaje de fin de semana, de tiempo libre, de leer y escuchar cassettes que tenía en aquel entonces. Y bueno, entonces empezamos a movilizar un poquitito el esquema de posibilidades que había aquí en Bahía Blanca. Entonces fuimos junto con el ingeniero Siri a jorobar la paciencia del decano de aquel entonces, el secretario académico de aquel entonces, para ver si podía existir alguna alternativa de financiamiento de un curso formal de
de alemán. Ya estaba la sociedad escolar Y ya alemana estaba, ahí en Calle Moreno. tal cual, esa fue histórica, ¿no? Entonces nosotros fuimos a hablar si podíamos involucrarnos y bueno, durante todo el año 95 hicimos un curso acelerado de alemán que fue para nosotros un puntapié. Entonces empezamos varios y lo terminamos 3 o 4 nada más. Entonces, bueno... Pesado el alemán, dijeron los muchachos. Y bueno, sí, obviamente, cuando viene el italiano, el portugués, más o menos fácil, porque está muy asociado al español, no hay mucha diferencia. Pero el alemán es distinto y encima que está muy reglado, muy ordenado. Decir una cosa no suena lo mismo que decir otra. Entonces no era tan fácil. Y entonces tenían que aplicar, decís vos, a un llamado que había anualmente para grupos de estudiantes de Argentina y había habido un antecedente de gente de la UNS que había utilizado. Entonces dijimos, bueno, nos tiramos a la pileta, preparamos la presentación, la propuesta. ¿En qué consistía eso? Bueno, qué era lo que queríamos hacer, por qué hacíamos el pedido al DAD, cuáles eran los objetivos, qué se pretendía obtener de eso, conocer un ambiente cultural completamente distinto. Y que algo tenía que ver con la ingeniería mecánica. Claro, porque visitamos muchas empresas, visitamos... Volkswagen, visitamos Mercedes-Benz, visitamos MTU, son empresas de desarrollo de maquinaria y turbinas para distintas áreas, no solamente aviones y de potencia. Y visitamos BASF, la BASF, y distintas universidades. ¿Eso es Alemania o Suiza? La BASF es alemana, que está en Ludwigshafen, claro, al ladito de Mannheim. Claro. Y varias universidades e institutos superiores. Entonces ahí medio como que nos desayunamos que tienen un sistema que va haciendo un seguimiento y de ahí porque les resultan bien algunas cosas y a otros no. La forma de trabajar en las fábricas. No solamente en las fábricas, cómo van siguiendo a candidatas y candidatos desde chiquitito, entonces como que lo están orientando sutilmente a que sigan sus estudiantes, sigan sus aptitudes y claro, va todo como por un tubo, ordenadito. Sí, bueno, muy bien, vamos a dejar por un rato entonces este tema de los idiomas, que sin duda es interesante. Solo querría redondear por qué nunca hablamos del inglés, y que es aquel idioma que uno cree que a los hijos le dice no menos que inglés, y el resto, que es lo que hemos estado hablando, han sido complementarios. Claro, y el inglés surgió en el secundario, incluso por más bien cuestiones que... Pero las publicaciones... Sí, se hacen todas en inglés hoy en día. Yo ni sabía lo que era una publicación cuando arranqué en inglés, solamente percibí una especie de mandato de mi hermano mayor que, bueno, tuvo... Bueno, él estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos, entonces me había dicho, mira, si yo hubiera hecho caso a mi vieja mi viejo de ponerme a estudiar inglés a los 12 años, porque habían ido profesoras de inglés a ofrecer cursos de inglés del Juan 23 y tal. Y mi hermano mayor en aquel entonces dijo, no, para que en su momento está con lo que nos dan en el secundario quizás suficiente, pero después, claro, obviamente era necesario una profundización mayor y tal. Y claro, si hubiera arrancado desde más chiquitito, y ahí me quedó eso. Entonces yo dije, bueno, 13, 14 años a empezar a insistirle al inglés. Y bueno, en el colegio La Piedad había un instituto del Juan 23 de enseñanza de inglés, entonces que estaba Anatolia. Y bueno, entonces me metí ahí, al menos hice unos 4 o 5 años hasta que terminé el secundario, y ya más o menos manejaba bien el inglés, y después seguí por mi cuenta.